Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Primero que nada, una disculpa, estamos empezando unos minutitos más tarde de lo que realmente comenzamos o del anuncio que era a las 8 de la noche. Tuvimos ahorita algunas dificultades con la luz, etcétera, dado el aguacero que por acá está cayendo. Entonces tuvimos ahí unos problemitas con la energía eléctrica y entonces podemos conectar a la red. Ahorita ya afortunadamente parece que todo está estable. Y bueno, de antemano, primero que nada, una disculpa porque habíamos quedado que nos veíamos a las 8 y son las 8:05, pero bueno, aquí estamos. Y primero que nada, quiero otra vez darles la bienvenida a esta sesión de charlas que hemos venido teniendo, que me parece que han sido muy productivas para algunos de ustedes y que elegimos seguirlas haciendo en pos de seguir al servicio, de seguir brindándote apoyo, acompañamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a esperar como siempre unos minutitos a que la mayor cantidad de gente posible se sume a la transmisión. Te pido me apoyes a compartirla. Gracias como siempre, Fernando, aquí apoyándome con lo que requiero para estar bien al pendiente con todos ustedes. Te pido que me apoyes con dos cosas. Una, si puedes compartir en tu muro la charla que estamos teniendo ahorita en vivo, para que más gente se pueda sumar, para que más gente la pueda ver, te pido que me apoyes a compartirla. Y segundo, como siempre les pido comprensión, dado cualquier cuestión o cualquier eventualidad que pueda surgir. Como te digo siempre, estas charlas están siendo filmadas completamente en vivo. Me gusta tener este tipo de contacto 100% en vivo con ustedes para hacerlo fresco, para hacerlo casual, para hacerlo real. Entonces, si hay algún tipo de inconveniente, algún barrido de la cámara, alguna cuestión que esperemos no ocurra con la energía eléctrica, te pido absolutamente toda tu comprensión, toda tu paciencia. Y vamos a comenzar, vamos a esperar, como te decía, unos minutitos más, dado el retraso que yo personalmente tuve. Vamos a esperar nada más un par de minutitos más a que más personas se sumen a la charla. Y bueno, pues primero que nada, buenas noches. Gracias por estar todos aquí. Hoy es lunes 29 de mayo. Y esto es muy importante. Quiero compartirles una cosita rápida en lo que más gente se une. Me parece importante decir la fecha. Lunes 28 de mayo, lunes 29 de mayo, son alrededor de las 8:10 de la noche. ¿Y por qué te comparto esto de la fecha? Me he dado cuenta que hay gente, como tú sabes, estos videos se quedan grabados en la página para que todos ustedes después puedan tener acceso a ellos. Y como siempre los invito, posiblemente no alcanzamos a abordar todas las preguntas, no alcanzo a darle respuesta a todas sus inquietudes durante el video. Y entonces ocurre que mucha gente después ve el video y me hace preguntas ahí a las que con mucho gusto respondo. Sin embargo, hay gente que no nota que el video que están viendo ya no es en vivo. Es decir, es una repetición del video, es un video grabado. Y entonces muchas veces se desesperan porque no les contesto ahí sus preguntas y de repente ponen comentarios de que es que no me haces caso, es que van 5 veces que hago mi pregunta. Ya no estoy en vivo en ese momento, estás viendo una repetición del video. Por eso me parecía importante hacerte saber que la fecha es lunes 29 de mayo. Entonces, si de repente ves ese video y te das cuenta que no es 29 de mayo, ya no estamos en vivo. Aún así, te invito a que veas todo el video, a que veas la charla y que cualquier inquietud que te surja al respecto, cualquier pregunta, me la coloques ahí. Yo sigo recibiendo todas esas preguntas y las sigo respondiendo. Inclusive 3, 4 semanas después de los videos siguen surgiendo dudas y preguntas, las cuales con mucho gusto atiendo. Y bueno, entonces, buenas noches a todos los que van sumando. Veo que está por ahí Alelí, Ceci, Eva, César, buenas noches, Patti, Fanny, qué lindo verte a ti también, Fanny, mucho gusto en saludarte, gracias por estar por aquí, Bere, etcétera. Ya somos varias personas conectadas. Se siguen sumando. Entonces, a los que se van sumando les reitero que el video es en vivo. Por cualquier cuestión que pueda ocurrir, les pido su paciencia, les pido su comprensión. Y a todos los que se van sumiendo, si me apoyan a compartir en su página esta charla para que podamos llegar a mayor número de personas. ¿Cierto, Fernando? Si simplemente le dan compartir o cómo... Compartir. Simplemente a la charla que estás viendo tú ahorita, ponle compartir, compártela en tu página para que personas que están sumadas a tu red de amigos puedan acompañarnos en la charla. Si me apoyas con eso, te lo voy a agradecer muchísimo. Y como siempre les pido, ya saben que Facebook tiene ahí varios botoncitos de me gusta, de no me gusta, se ríe, llora, se enoja.
Entonces, apóyenme con esos botoncitos muchas veces para saber que están presentes, para saber si lo que les estoy diciendo les está sirviendo, para hacer esto lo más interactivo posible. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar ya de lleno con nuestra charla de hoy, con nuestro tema de hoy. Y el tema de hoy es práctica y maestría. Como siempre te digo, recuerda que, ahí estoy viendo ya las manitas azules, estoy viendo los botoncitos, muchas gracias. Recuerda que nada de lo que pretendo decir en estas charlas, quiero que se tome como si fuera la verdad o la única verdad. Recuerda que todo lo que te hablo en estas charlas tiene como propósito el ofrecerte una posibilidad distinta a la que posiblemente hoy estás viendo a tu alcance, a la que hoy tienes disponible. Pero nada de lo que yo hablo en estas charlas pretendo que se tome como una absoluta verdad o como la única manera de lograr ciertas cosas o la única vía o la única propuesta. No, es simplemente una posibilidad más que yo he probado, yo he descubierto y es la que me gusta poner a su disposición, la que me gusta ofrecerles. Pero recuerda, nada de lo que hablamos aquí tiene que tomarse como una absoluta verdad o como la única manera. Y entonces entrando de lleno en el tema que nos ocupa hoy, práctica y maestría. Mucha gente se ha acercado a mí a preguntarme, y en relación con el último video que hicimos, ¿recuerdas? El video acerca de el precio del éxito. Y haciendo nada más, porque todos estos videos que hemos hecho de una u otra manera van ligados. Si recuerdas, te platicábamos que es como una serie de charlas que van ligadas una con otra. Ligándola un poquito con el video anterior, mucha gente me comentaba acerca de lo que había descubierto en este video anterior, acerca de cómo los seres humanos estamos todo el tiempo en pos del éxito sin fijarnos en que mucho de lo que nos aleja de ese éxito tiene que ver con que no estamos dispuestos a pagar los precios, a correr el riesgo que conlleva o que se requiere para poder lograrlo. Y uno de estos precios, estos precios, y llamémoslo así, que requerimos pagar constantemente para alcanzar el éxito en algo, tiene que ver con el estar dispuestos a practicar y practicar y practicar y practicar aquello en lo que deseamos convertirnos en un experto o en aquello que deseamos lograr o alcanzar. La práctica entonces me parece que es una de las principales herramientas o requisitos o ingredientes en esta receta que tiene que ver con el éxito, la práctica. Y nuestras prácticas llevamos nosotros los seres humanos, nuestras prácticas a una cuestión de incorporamiento, o las incorporamos, que en algún momento me has escuchado utilizar este término de encuerpar, y esto me refiero a llevar nuestras prácticas a la memoria física, al cuerpo, que es esta memoria que difícilmente pierde el ser humano. Y quiero abrir con esto, quiero que sepas algo. Todos los seres humanos hoy en este particular momento, tú que me estás viendo, estás siendo ya un maestro en algo. Has desarrollado una serie de prácticas, una serie de hábitos durante tu vida, donde hoy ya en este momento eres un maestro en algo. Sin embargo, sería importante observar si estas prácticas que tienes, estos hábitos que hoy tienes, están alineados realmente con ese objetivo que estás deseando alcanzar. ¿Te hace sentido? Tú ya hoy tienes un set de prácticas muy arraigadas, tienes un set de hábitos que están llevando a todos los días a obtener resultados, pero puede ser que esas prácticas que hoy tienes, puede ser que esos hábitos que hoy tienes no están alineados conforme a lo que dices que quieres alcanzar. Y por eso tus resultados se están manifestando de una manera distinta. Todo el tiempo, escúchenme bien, todo el tiempo los seres humanos estamos generando resultados. Es más, cuando crees que no lograste algo, estás obteniendo un resultado, posiblemente un resultado distinto al que conscientemente declaraste que querías tener. Sin embargo, es un resultado. Y ese resultado al que llegaste tiene que ver con las prácticas que hoy estás desarrollando.
Por lo tanto, voy a dividir esta charla en dos partes. Primero, lo que tiene que ver con la práctica y segundo, lo que tiene que ver con la maestría. Saludos a todos. Recuerden que si estoy inmerso en la plática, de repente no los saludo, pero no es que no me importe que se estén sumando, al contrario, me importa muchísimo que se sumen, que me saluden, pero me voy a abocar ahorita a desarrollar este tema contigo. Entonces, buenas noches a todos los que se van sumando y como te lo dije, invita a más personas para que se sumen también con nosotros. Entonces, fíjate. Te decía, vamos a dividir nuestra charla de hoy en dos segmentos. Uno, la que tiene que ver con la práctica y otro, lo que tiene que ver con la maestría. Entonces, comenzando por la práctica. ¿Qué es la práctica? Podríamos definirlo con la reiteración o la repetición de alguna actividad, de algún acto. Es decir, practicar significa estar repitiendo de manera reiterada algún tipo de acto, inclusive un pensamiento. Los pensamientos, lo que me repito también se vuelve una práctica, se vuelve un hábito. Y lo que me interesa abordar en esta primera parte de la charla es ¿qué es lo que estás practicando todos los días? Fíjate, muchas veces los seres humanos no estamos siendo 100% conscientes de cuáles están siendo nuestras prácticas y nuestros hábitos. Y muchas veces nos contamos la historia de que estamos practicando algo distinto y que por lo tanto nuestro resultado distinto debería aparecer. Pero mira, algo que les sugiero a todos y es el mejor entrenador de tu vida o el mejor indicador de qué es lo que estás generando en tu vida, siempre van a ser tus resultados. Tus resultados siempre, absolutamente siempre, van a ser congruentes con aquello que estás practicando, con aquello que estás desarrollando. Entonces, cuando el resultado que estás diciendo que quieres no se está logrando, te invito a que observes cuáles están siendo tus hábitos, cuáles están siendo tus prácticas, qué es lo que todos los días te estoy practicando. Y aquí entra este punto importante que te decía de observar cuáles pudieran estar siendo mis prácticas inconscientes que me están llevando a alejarme del resultado que a lo mejor en algún momento declaré que es el que quería obtener. Fíjate, vamos a poner un ejemplo, un deportista de alto rendimiento, vamos a decir un jugador de fútbol americano. ¿Cuáles son las prácticas que todos los días un jugador de fútbol americano requeriría tener para volverse un experto, volverse un maestro en el deporte del fútbol americano? Digamos que un set de prácticas, un set de hábitos que requeriría tener es el hacer ejercicio, ¿no? El entrenar su cuerpo de cierta manera para permitirle y facilitarle el que de automático genere ciertos movimientos que le permiten desarrollarse dentro del deporte del fútbol americano. Pero también requiere tener ciertas prácticas como aprender, o sea, estudiar, aprenderse las jugadas, cuáles son los movimientos, cuál es el nombre de las jugadas, qué es lo que le corresponde a sus otros compañeros, por dónde requiere moverse él, de qué manera, en qué momento, saber en qué momento también se van a mover sus compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a decir a manera general, obviamente es mucho más, pero vamos a decir que a manera general, ese sería como el set de prácticas que todos los días un jugador de fútbol americano requiere tener, ¿no? Entrenar su cuerpo, entrenar su mente, su alimentación es una práctica, ¿no? El mantener una alimentación balanceada, el descansar lo suficiente, el también descansar su cuerpo requiere ser una práctica, un hábito. Y entonces si este jugador suma todo este set de prácticas que tienen que ver con el entrenamiento y acondicionamiento físico, con el entrenamiento y acondicionamiento, digamos, mental, el conocimiento del juego, del qué es lo que va a jugar y cómo lo va a jugar, cuidar su alimentación, cuidar su integridad física, el descansar, etcétera, eso lo va a llevar a un resultado dentro del terreno del juego, ¿ok? Sin embargo, posiblemente, este jugador pueda estar creyendo que está teniendo toda esta serie de prácticas, toda esta serie de hábitos, y sin embargo, no está desarrollándose de tal manera que está logrando el resultado dentro del terreno de juego. Y esta analogía te la pido que la lleves a tu vida. Quiero que pienses hoy, en este momento,
¿En qué te gustaría ser un experto? ¿Qué es aquella actividad en tu vida que si lograras masterizarla, que si lograras volverte un maestro en ella, un experto en ella, podría llevar tu vida y los resultados de tu vida a otro nivel? Quiero que traigas a tu mente eso en este momento. ¿Qué es aquello en lo que tú deseas volverte un experto? ¿Qué es aquello en lo que deseas tú practicar para volverte un maestro? Y entonces, tomando esta analogía del fútbol americano, el jugador quiere volverse un maestro en el deporte del fútbol americano. Quiere ser un jugador maestro en la cancha, ¿correcto? Y entonces genera toda esta serie de prácticas. Pero puede ser que este jugador no esté logrando los resultados. Hablando de ti, puede ser que tú no estés logrando los resultados que declaras que quieres tener. Y entonces hay que observar cuáles son las prácticas que estás teniendo que te están impidiendo lograr ese resultado. Y muchas veces estas prácticas que te lo impiden, que también tiene que ver con una práctica constante, son inconscientes. Mira, quiero que te preguntes cuáles son tus prácticas habituales el día de hoy. Quiero que hagas una remembranza, porque además si entras conscientemente a observarlos y tomas cualquier día de tu vida desde que comienza hasta que termina, podrías observar cuáles están siendo exactamente el set de hábitos, el set de prácticas que estás generando, que estás desarrollando. Por ejemplo, tú dices que quieres ser un maestro, que quieres ser un experto en la cuestión de las ventas. Tú quieres a lo mejor ser un experto, un maestro en alguna cuestión de arte, a lo mejor en la pintura, en la escultura. Quieres ser un maestro, un experto a lo mejor en el arte de las relaciones, de cómo relacionarte con otros. Quieres ser un experto, un maestro a lo mejor en una cuestión profesional, llámese como abogado, como médico, como ingeniero, o en algún tipo de oficio, en la carpintería, en la plomería. Entonces, ¿en qué estás queriendo ser hoy experto? ¿Y cuáles son las prácticas que estás hoy teniendo, sobre todo estas inconscientes, que te lo están impidiendo? Mira, por ejemplo, dentro de todo este proceso de coaching que he tenido la fortuna de brindarle a muchas personas, me he dado cuenta que estas prácticas inconscientes muchas veces son más poderosas que aquellas prácticas o hábitos nuevos que desean desarrollar, porque estas inconscientes previamente establecidas pareciera que arrastran mucho más. ¿Por qué? Sencillo, porque llevan muchísimo tiempo de estarlas practicando. Quiero que observes hoy en tu vida, en el día a día, qué es lo que realmente estás practicando. Hoy observo, con toda esta gente que te digo, que te comento que tengo la oportunidad de estar trabajando, que una práctica muy común que tienen muchas de estas personas posiblemente sea, practican el estrés. Todos los días de su vida practican de una u otra manera cómo estresarse. Y la pregunta también es para ti, ¿cuántas veces al día practicas el estresarte? Hay gente que practica todos los días el deprimirse y se vuelve un maestro en el arte de deprimirse. ¿Cuántas veces al día tú estás a lo mejor practicando el deprimirte, el entristecerte? Otra práctica muy común que hoy encuentro en mucha gente que no está logrando lo que se propone es la práctica de la resignación, que yo lo llamo un jinete del ego, que ya después te platicaré de qué va eso. Tiene que ver con este libro que te he platicado que estoy escribiendo. Pero, ¿cuántas veces al día practicas el resignarte? El decir, bueno, esto es lo mejor que pudo haber, esto es lo más grande que pude hacer, esto es lo que tocó, esto es lo que Dios quiso para mí, esto es lo que hoy la vida y el destino tenía esperado para mí. Y ojo, no confundas aceptación con resignación. La resignación viene desde el ego, es una reacción automática del ego y es una justificación para no seguir adelante, para mantenernos en nuestra zona de confort. No es lo mismo que la aceptación abre grandes posibilidades. Pero entonces, ¿cuánto de tu día a día estás practicando la resignación? Una práctica también muy habitual de hoy en día, y te lo pregunto a ti para que lo observes. ¿Cuántas veces al día practicas enojarte? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cuántas veces? Si pudiéramos tener un cronómetro, y esta sería una tarea interesante, que a lo mejor se las dejo al final. Si pudiéramos tener un cronómetro o un contador, y ahí fueras marcando todas las veces del día que te enojas, ¿a cuánto llegaría tu marcador personal? ¿Qué dirías? ¿Cuántas veces te enojas al día? Y quiero que observes
que todas estas veces que te enojas al día, todas estas veces que te estresas en el día, todas estas veces que te entristeces en el día, todas esas veces que renuncias o que te resignas a algo durante tu día, se ha vuelto una práctica, se ha vuelto un hábito. Y entonces ahí es donde podrías comenzar a observar por qué no estás logrando eso que dices que te propones. ¿Y cómo lo vas a lograr? Si te has vuelto, escúchame bien, si te has vuelto un maestro en el arte de resignarte, en el arte de enojarte, en el arte de abandonar, en el arte de deprimirte, en el arte de victimizarte y estar culpando a todos y a todos y a todo por la falta de tus resultados. Quiero que lo observes. Quiero que observes si hoy, yo te lo decía al principio del video, todos los seres humanos hoy estamos siendo maestros en algo. Y posiblemente hoy tú estás siendo un maestro en alguna de estas prácticas. Hoy posiblemente eres un maestrazo de maestrazos en el arte de victimizarte, de culpar a otros por tus resultados o por la falta de ellos. ¿Te hace sentido? Observa en qué estás siendo hoy un maestro tú. ¿Cuál es el set de prácticas y hábitos que desde que te levantas hasta que te duermes estás realizando que están llevando a los resultados de tu día a día? Porque te voy a decir una cosa, no importa como jugador de fútbol americano, no importa cuántas horas salgas a practicar cómo mover las piernas, si todo el día practicas 900 veces cómo enojarte y desconectarte de tu objetivo. No importa como jugador de fútbol americano cuántas horas al día practiques en el gimnasio, si practicas todo el tiempo estarte resignando a que no hay algo más que puedas hacer. Esa práctica de enojarte, esa práctica de entristecerte, esta práctica de resignarte, es lo que está impidiendo que tú generes un nuevo set de prácticas más poderoso que te lleve a la consecución de ese logro. ¿Te hace sentido? Entonces lo primero es esto. ¿Qué es aquello que estás practicando hoy? Levántate mañana como tarea y observa cuáles son tus prácticas de todos los días. ¿Cuántas veces te enojaste y por qué te estás enojando y para qué te estás enojando? ¿Cuántas veces te resignaste? ¿Por qué te resignaste y para qué te estás resignando? ¿Cuántas veces te deprimiste? ¿Por qué te deprimiste y para qué te estás deprimiendo? Y observa cómo cada vez que tú practicas eso, te alejas un poquito de tu objetivo declarado, del objetivo que realmente, o digamos no realmente, sino conscientemente dices que quieres tener. Esa sería la primera parte. Porque la segunda tiene que ver con, hablando en este mismo contexto de práctica, la segunda tiene que ver con esta posibilidad que manifiesto de soy lo que practico y practico lo que soy. Hay una frase que publiqué en el post de este video, donde decía Aristóteles, ¿no? Esta frase de nos volvemos, a grandes rasgos habla de somos aquello que practicamos reiteradamente, ¿no? Por lo tanto, la excelencia no es un acto aislado, sino un hábito. Cuando tú logras algo de la nada, y eso también tiene que ver con el video anterior, yo decía que tanto los logros como los fracasos no surgen de la noche a la mañana, si son una secuencia reiterada de ciertas elecciones y de ciertas prácticas y de ciertos hábitos, pero que parten desde una elección. No fracasamos ni triunfamos de la noche a la mañana, ¿ok? Es un proceso, algo se detuvo. Ok, entonces tiene que ver con... ¿Me apoyas con este? Porque creo que se detuvo acá. Si algo está fallando en la transmisión, por favor háganmelo saber inmediatamente, pero creo que la falla tuvo que ver más con el monitor donde los estoy siguiendo, que es el iPad. Entonces, te decía, soy lo que practico y practico lo que soy. Pareciera que los seres humanos nos volvemos aquello que practicamos. ¿Sí te has dado cuenta? Quiero que notes si tú hoy no te has convertido aquello que practicas todos los días. Y entonces, si yo practico todos los días esto que hablábamos, el deprimirme, el enojarme, el resignarme, el estresarme, me vuelvo eso, me vuelvo un ser de estrés, me vuelvo un ser de resignación, me vuelvo un ser de enojo. Y entonces mis resultados se van a manifestar completamente alineados con ello. Si yo practico algo distinto, si yo practico el soltar, el no engancharme emocionalmente, el fluir, el seguir adelante a pesar de las adversidades, también me vuelvo eso, me vuelvo un ser efectivo.
sin importar todo aquello que me esté rodeando. La excelencia entonces en nuestra vida, y cuando hablamos de excelencia recuerda que planteamos que la excelencia es simplemente un planteamiento. La excelencia no tiene que ver con la perfección, ¿eh? No confundamos excelencia y perfección. Yo suelo invitar a la gente a ver a la perfección, y es una frase que te invito simplemente a que lo veas desde ahí. La perfección no es más que una ilusión que conlleva a la frustración. La perfección no es más que una ilusión que conlleva la frustración. Porque además no sé si la perfección sea alcanzable. Y además ni siquiera, yo en lo particular en mi vida, ni siquiera estoy interesado en alcanzar la perfección. Porque si en algún momento es alcanzable y la logro, entonces ahí terminaría el juego para mí. ¿Comprendes a lo que me refiero? Si la perfección existiera y en algún momento la logro alcanzar, se acaba el juego. Porque ya no habría crecimiento, ya no habría nada más. Entonces, por eso considero que no existe la perfección y que mientras queramos mantenernos en este juego, lo importante en perseguir no es la perfección, sino la excelencia. Y la distinción entre perfección y excelencia es que excelencia es el dar constantemente tu máximo en todo aquello que estás generando. Eso es la excelencia. Y dentro de la excelencia se acepta el que nos equivoquemos, y se acepta el que fallemos, y se acepta el que requiramos estarnos moviendo del lugar, y el que de repente los resultados una y otra vez nos estén dando, pero seguimos en el camino. Eso tiene que ver con la excelencia, pero saber que en todo aquello que estoy generando, que en todo aquello que yo estoy desarrollando, estoy dando mi máximo esfuerzo, que no me estoy quedando con nada, que no me estoy reservando nada, que me estoy entregando por completo y de manera entera en aquello que estoy desarrollando. Eso es lo que sugiero como excelencia. Y entonces hablando de esta frase de Aristóteles, donde decía que la excelencia es un hábito, y entonces la excelencia puede ser también una práctica en mi vida. ¿Y qué es lo que voy a practicar como excelencia? El en todo momento, en todo lo que estoy generando, dentro y fuera de mí, sea en el ámbito del ser, en el ámbito del hacer o en el ámbito del tener, todo el tiempo estoy poniendo mi máximo esfuerzo. Y esa es otra invitación que te hago en este momento. Quiero que observes, gracias Fernando, ya me regresaron el monitor. Quiero que observes si hoy la excelencia es una práctica en tu vida. Quiero que observes cuántas veces te notas haciendo algo sin estar dando tu máximo, sabiendo que hay más que puedes entregar de ti, pero no lo estás entregando en tus relaciones, en tu trabajo, en tus hábitos personales como de ejercicio, de alimentación. ¿Cuántas veces vas al gimnasio y de las 2 horas que pasas en el gimnasio, 1 hora 40 estás platicando, estás tomando fotos, estás cotorreando, estás viendo a otros cómo lo hacen? Y realmente 20 minutos le estás dedicando a hacer algo, pero luego al final del mes sí te quejas porque es que voy diario al gimnasio. Sí, a ver, la práctica de ir diario al gimnasio la tienes. La práctica de dar tu máximo esfuerzo, de llevar tu ejercicio en excelencia, no la estás teniendo. ¿Te hace sentido lo que te estoy diciendo? No importa que vayas diario al gimnasio, si no estás siendo excelente en tu actividad que tiene que ver con ir al gimnasio. Entonces, ¿qué tanto hoy la excelencia está siendo un hábito en tu vida? ¿Qué tanto estás practicando el entregar tu máximo? Cuando estás con tu pareja, estás ahí, estás presente, estás en lo que hay. Cuando estás en tu trabajo, estás ahí, estás presente, estás en lo que hay, dando tu máximo esfuerzo. ¿Cuántas veces ves cuestiones complicadas? A lo mejor en tu escritorio ves algunos folders de situaciones complicadas y dices, esta después. Esta luego, ahorita mejor alguna otra cosa. Eso es una práctica que tienes y es la práctica de postergar. ¿Cuánto en tu día a día estás aplicando o estás practicando esta cuestión del postergar? Y acuérdate, cada vez que postergas, tú alejas un pasito de ti eso que quieres lograr. Esto es algo muy importante. Cada vez que tú postergas algo, estás empujando un poquito más lejos de ti aquello que quieres lograr. Entonces, ¿qué tanto podría ser tu vida distinta si comienzas a practicar desde ya como un hábito la excelencia? No me creas, pruébalo. Prueba todos los días practicar la excelencia. Y fíjate, hablo de cosas tan vanas, de cosas a lo mejor tan sencillas, no sé si vanas, pero sí sencillas, como lavarte los dientes.
¿Hace cuánto no te lavas los dientes en excelencia? No lo sé, no lo estoy afirmando. Es simplemente una invitación que quiero que tú observes. ¿Cuántas veces de repente a lo mejor agarraste el cepillo, pum, y lo dejas? Y entonces de repente a lo mejor también el bañarte, ya. Y de repente el arreglarte, ya. Y de repente el manejar es completamente desconectado. Y de repente llegar a la oficina. Y de repente el gimnasio. Y entonces, ¿cuál es el hábito que estás generando en tu vida? No hacer nada en excelencia. Estarlo haciendo todo a medias. Estar sin estar. No volcarte en lo que estás generando. ¿Te hace sentido lo que estoy diciendo? Esa es la práctica que estás teniendo. ¿Cómo sería si en todo lo que generas día a día practicas el hábito de la excelencia? Y si me voy a lavar los dientes, me los voy a lavar en excelencia. Y sabes, a lo mejor los 2, 3, 4, 5, 7 días va a ser como, ay, ahí medio complicado, los 4 o 5 minutos que dice el dentista, no lo sé, pero va a llegar un momento en que se va a volver un hábito. Pero no el de los dientes. Lo importante que se va a volver un hábito es el generar todo en excelencia. ¿Te hace sentido lo que te digo? No es que seas mañana un maestro en el arte de lavarte los dientes. Digo, qué bueno, te va a hacer bien. Pero lo que estás desarrollando es la práctica y el hábito de la excelencia. Todos los días practico la excelencia y si me voy a ir a dormir, me voy a dormir en excelencia. Cuando digo me voy a ir a dormir y me voy a ir a descansar, quiero que veas cuáles son tus prácticas y por qué luego estás cansado. Porque de repente te acuestas y estás 20, 25 minutos con el teléfono y de repente le das vuelta y de repente ya te estás preocupando por no sé qué y de repente te acordaste de no sé qué. Ese es un hábito que tienes, esa es una práctica y eso te lleva a generar un resultado de no descansar. Observa cuáles son tus prácticas y entonces inclusive en el momento de dormir me voy a ir a dormir y lo voy a ir a hacer en excelencia. Y se acabó el día. Y mañana atenderé lo que requiero atender. Tempranito me levantaré a atenderlo. Y mañana veré lo que requiera ver. Y mañana hablaré con que requiera hablar. En este momento requiero descansar y lo voy a hacer en excelencia. ¿Te hace sentido esto de la importancia de lo que te digo? Generar de la excelencia en todos los detalles de tu vida. Ahora, por supuesto que en un principio es complicado. Y más si hoy tu práctica y tu hábito es otro. Hoy posiblemente tú no tengas como hábito, como práctica la excelencia. Y ojo, no significa que estés mal por ello, ¿eh? No significa que seas menos que los demás por ello. No significa que estés equivocado. Es simplemente una propuesta que te hago. Incorpora en tu vida, en todo lo que hagas, el hábito de la excelencia, de entregar tu 100, de no reservarte nada. Y observa qué ocurre con tus resultados. Es simplemente una propuesta. Y algo que también de repente escucho mucho es, de repente vemos cómo estamos operando hoy los seres humanos en el mundo. Y muchos de ustedes que me conocen saben que últimamente, o me lo han manifestado, me han encontrado como más inquieto, más preocupado por la situación en la que estamos viendo al mundo. Y sí lo estoy, y ojalá y tú también estuvieras inquieto por ello, porque estamos llevándonos unos a otros a jugar un juego que me parece sumamente peligroso, donde me has escuchado manifestar que pareciera que estamos muy cerca de perder este jueguito que estamos jugando todos. Y de repente escuchaba gente, no voy a hacer referencia mucho a eso, pero esto que pasó, que a lo mejor algunos de ustedes conocen con este personaje de origen ucraniano, ¿era, no, Fer? El cuate de Cancún, de Playa del Carmen, el cuate que golpearon, un ucraniano que subía videos y hablaba mal de los mexicanos, etc. Y lo que eso desencadenó. Y te voy a decir una cosa, nada de las dos cosas, desde mi punto de vista, es correcta, nada es positivo, ni lo que el cuate hacía, ni la manera en la que la gente respondió ante ello, Sin embargo, no voy a adentrarme mucho a eso, pero tomando como ejemplo esto, me decía la gente, es que el mundo está loco, ¿no? ¿Has escuchado a gente decir, es que el mundo está loco, es que hoy el mundo está loco? ¿Y sabes una cosa? No, el mundo no está loco. El mundo es el mundo sigue siendo el mismo, y el mundo... Mira, a lo mejor en lo único que el mundo está loco es que nos sigue dando todo a pesar de que nos lo estamos acabando. A lo mejor eso es lo único en lo que hace que el mundo como mundo esté loco. O sea, el mundo va a decir, estos se la pasan destruyéndome, acabándome, ensuciándome, resquebrajándome, y yo les sigo dando todo. Puede ser que por ahí el mundo esté loco. Pero bueno, regresando a esto que te digo que mencionaban, el mundo está loco. No, pareciera que los que estamos locos somos los seres humanos, ¿no?
no el mundo sigue girando sobre su eje, sigue tardando 24 horas en su movimiento de rotación y sigue tardando 365 días en su movimiento de traslación, y por el día sigue saliendo el sol y por la noche seguimos viendo la luna y las estrellas. O sea, el mundo no está loco. El mundo sigue girando exactamente igual. Somos los que lo estamos habitando, los que pareciéramos que hoy estamos locos. Y una de las cuestiones a las que le llamo locura tiene que ver con esta definición de Einstein, que también en muchos momentos les he compartido. Einstein decía que la demencia o la locura se podía definir como el hacer exactamente lo mismo, utilizando los mismos mecanismos, esperando un resultado distinto. Y vaya si no es estar loco eso, ¿no? Todos los días salimos al mundo a ser los mismos, a hacer lo mismo, esperando tener un resultado distinto. Por supuesto que es una locura. Y obsérvalo, lígalo con esta charla que estamos teniendo. O sea, tú hoy tienes el mismo set de prácticas que se han vuelto en una cuestión de hábitos, pero esperas, practicando lo mismo, con los mismos hábitos, que tu vida sea distinta. Estás loco. Estás loca. Si tú no estás dispuesta a generar un nuevo set de prácticas, un nuevo set de hábitos desde tu manera de ser, escúchame, no desde lo que haces, sino desde tu manera de ser, tus resultados nunca serán distintos, porque tus resultados siempre son congruentes con tus prácticas, que es hilándolo al principio de la charla. Entonces, si te sientas a esperar que tus resultados sean distintos generando las mismas prácticas, no vas a lograr nunca nada de lo que dices que te propones, tomando la analogía del jugador de fútbol americano. O sea, no importa que él salga a correr en lugar de 5 kilómetros 7 todos los días. No importa que en lugar de levantar 100 kilos con el pecho en bench press, ahora levante 140 kilos como una nueva práctica. Y no importa que en lugar de utilizar ligas en los pies, ahora se ponga ligas y pesas en los pies, si él sigue practicando todos los días la resignación, si él sigue practicando todos los días el estrés, si él sigue practicando todos los días el enojo. ¿Te hace sentido a lo que me refiero? No importa, porque tus prácticas fundamentales, tus prácticas esenciales siguen siendo las mismas, por lo tanto tus resultados serán los mismos. Por lo tanto, el querer que tu vida sea distinta siendo el mismo, escucha, pretender que tu vida sea distinta siendo tú el mismo es lo que te está haciendo o llevando a la completa locura. Estás completamente loco si pretendes que tu vida sea distinta siendo tú exactamente el mismo. Ahora, aquí es donde quiero hilarlo a la segunda parte de la charla o al segundo tema de nuestra charla, que tiene que ver con la maestría. Práctica y maestría. Cómo mis prácticas me llevan a ser un maestro en algún área determinada. A estas alturas, dado lo que hemos platicado, posiblemente ya te has dado cuenta de algunas cuestiones en las que hoy te has vuelto un maestro dada tus prácticas, ¿no? Un maestro en el arte de enojarte, un maestro en resignarte, un maestro en deprimirte, un maestro en abandonar, un maestro en justificarte, un maestro en tomar atajos. Cómo hay maestros hoy en querer tomar atajos en la vida, ¿eh? Un maestro en brincarte la fila. Quiero que observes hoy en qué te has vuelto un maestro. Ahora, entrando a la segunda parte de esta charla, la cuestión de maestría. ¿Qué es maestría? Mira, podríamos decir que la maestría es un gran nivel, o el alcanzar un gran nivel o habilidad o destreza en algo que se hace o se enseña. O sea, el que tú tengas un gran nivel de habilidad o destreza para realizar y o enseñar algo es lo que te lleva a ser un maestro. Hay muchas definiciones. Simplemente para efectos prácticos de esta charla vamos a dejar esta, ¿ok? Maestro es aquel que posee un gran nivel de habilidad o destreza para realizar y o enseñar algún tipo de actividad, algún tipo de cuestión, ¿ok? Y entonces, aquí quiero entrar con algo importante, porque tú no puedes generar un set de prácticas distinto que te lleven a alcanzar un resultado distinto si alguien primero no te enseña ese nuevo set de prácticas. ¿Sí? ¿Me sigues? Aquí es donde quiero insertar esta segunda charla. Mira,
Yo en lo particular, suelo ser algo escéptico cuando me encuentro con personas que se denominan autodidactas, ¿ok? Pero además, y esto es un tema 100% personal, no te estoy invitando a que lo hagas tú también, simplemente sígueme con esta parte de la charla. Cuando a mí alguien se me presenta diciendo, yo lo aprendí solito, yo soy 100% autodidacta, hay una parte que me lleva a no creerlo, porque de una u otra manera yo considero que lo aprendió de algo o alguien más, ¿sí? Porque de repente me da mucha risa que alguien se autodenomina autodidacta o se denomina a sí mismo autodidacta porque lo aprendió en los libros. Sí, pero espérame, ¿quién escribió esos libros? O sea, tú estás leyendo la información que alguien más virtió en un libro. ¿Te hace sentido? Por lo tanto, no es que seas autodidacta, realmente te lo está enseñando indirectamente alguien a través de sus libros. Entonces, primera parte de un autodidacta, no siempre realmente el conocimiento lo adquirieron por sí mismos de la nada, por inercia, por ósmosis. O sea, lo están adquiriendo de algo o alguien más. Y la segunda parte que me lleva a ser un poco escéptico acerca de los autodidactas es que aunque fuese 100% real, aunque el conocimiento que están adquiriendo, mira, otra vez ahí estoy viendo botoncitos, ahí píquenle para yo saber que están presentes. Aunque el conocimiento que adquirieron sea 100% de manera personal, la segunda parte que me lleva a ser un tanto escéptico es que me parece que si realmente lo aprendieron por sí mismos, su visión, su campo de conocimiento está siendo sumamente limitada. Porque todos los seres humanos, ya vi todos los botoncitos, gracias por hacerse presentes. Todos los seres humanos, inclusive biológicamente, tenemos un campo de visión, ¿sí? O sea, yo en este momento, biológicamente, estoy impedido para ver qué está exactamente atrás de mí. ¿Te hace sentido esto? Y eso ocurre también a nivel intelectual, a nivel de nuestro conocimiento. Hay algo que en nosotros se llama ceguera cognitiva. Y tiene que ver con cosas que no sabemos. Has escuchado este término y seguramente si en algún momento hemos compartido un espacio dentro de un salón lo has escuchado de lo que no sé que no sé. Todo aquello que no sé forma parte de mi ceguera cognitiva. Y no hay manera que yo acceda a él porque ni siquiera estoy claro que no sé que no lo sé. Y entonces cuando se presenta alguien autodidacta y ha adquirido un conocimiento por sí mismo, me parece que su visión de aquello, de eso que me quiere presentar es limitada, dado a que no ha tenido a alguien que lo retroalimente al respecto, no ha tenido a alguien que confronte sus teorías, no ha tenido a alguien que ponga a prueba sus resultados. ¿Te hace sentido lo que te digo? Yo aprendí por mí mismo esto, sí, pero si yo no puedo tomar ese conocimiento y confrontarlo con otro conocimiento, compararlo, cuestionarlo, profundizarlo, indagarlo, recibir retroalimentación, mi campo de visión acerca de ese conocimiento es muy amplio. Mi campo de ceguera conforme a ese conocimiento va a ser muy amplio, porque no estoy pudiendo confrontarlo. Algo que me encanta a mí me encanta la filosofía y muchas veces te lo he compartido, y uno de los filósofos que más me gusta y del que he leído mayormente es Descartes. Y Descartes hablaba, cuando él estaba creando esta cuestión de el discurso del método, etcétera, etcétera. Hay una frase muy famosa de Descartes que dice cogito ergo sum, que en muchos lugares, cogito ergo sum, en muchos lugares la he escuchado traducir como pienso luego existo, ¿sí? Seguramente la has escuchado, pienso luego existo. Sin embargo, uno de mis grandes maestros, cuando yo me estaba formando en la facultad, a mí, te comparto rápido, siempre me encantó el tema de la filosofía, el tema de la historia, el tema de las ciencias sociales. Y un gran maestro que tuve en la facultad, un día nos dijo que la traducción no era apropiada, que la traducción correcta para cogito ergo sum no era pienso luego existo, sino dudo luego existo, cuestiono luego existo. Y eso para mí hizo muchísimo sentido conforme a lo que yo venía estudiando de Descartes, porque me pareció que esa traducción aplicaba de manera mucho más profunda y poderosa la filosofía de Descartes, porque
Descartes hablaba de, a grandes rasgos, no tragarnos las cosas tal y como vienen, ¿sí? Sino cuestionarlas, profundizar, estudiarlas, analizarlas, desmenuzarlas, confrontarlas con otros conocimientos para entonces poder determinar que estábamos convencidos de aquello en lo que creíamos. Y eso es algo que te comparto, que yo tengo como práctica en mi vida. Todo conocimiento que llega a mí lo cuestiono, pero no, ojo, no una cuestión desde el juicio. Ten mucho cuidado con esto. No es juzgarlo todo. No es dar todo como negativo. No es dar todo como mentira. No es simplemente mantenerte. Hace ratito usé la palabra escéptico, pero no me refiero a que todo lo que llega aquí a ti lo creas como una mentira o lo creas como algo no cierto. A eso no se refiere Descartes. No es que lo dudes todo desde el juicio, desde la negación, sino antes de tragártelo, ¿sí? Analízalo, degústalo, saboréalo, obsérvalo, fórmate tu propio criterio, confróntalo, estúdialo. Eso es a lo que se refería a Descartes, y eso te decía, te comparto, es una práctica que hoy tengo digamos, cotidianamente en mi vida. Me encanta aprender, me encanta saber cosas nuevas, y entonces, a ver, alguien me está poniendo en la transmisión que se le trabó. ¿Alguien más está teniendo ese problema o es únicamente de esta persona? Si alguien me lo hace saber. Ah, no, dice Fernando que estamos bien. Entonces, a la persona que me dijo se me trabó, me parece que la cuestión es con tu conexión. Te pido que la revises, porfa. Entonces, volviendo a esta cuestión de los maestros y de la autodidáctica, etcétera. Alguien autodidáctica no tiene la manera de cuestionar el conocimiento, no tiene la manera de confrontarlo, de analizarlo a profundidad, de observar otras teorías. Entonces, esta parte de la maestría de la charla es muy importante porque este nuevo set de prácticas que te pido que invites a tener en tu vida, te pido que te allegues de un gran maestro. Y esta es una de las partes más importantes que me gustaría platicar contigo en esta charla. Los seres humanos, y esta es una invitación, requerimos tener maestros que nos enseñen cómo sí y cómo no. Pero ahora, paréntesis, todos los seres humanos, tú, la persona que está ahorita al lado, las personas que están viendo este video, todos, como te decía en un principio, somos maestros en algo. Todos, absolutamente todos en este momento estamos siendo maestros en algo. ¿Qué significa? Que de todos los seres humanos que nos rodean podemos aprender. Todos los seres humanos que nos rodean pueden ser nuestros maestros. Y aquí me voy a ampliar, no solo los seres humanos. Hay muchísimos animales, si no es que todos, de los cuales también podemos aprender muchas cosas. De la manera en la que a lo mejor se relacionan las plantas, también podemos aprender. De la manera en la que el universo opera, también podemos aprender. Todos y todos en todo momento nos están enseñando algo. Ahora, hablando de los seres humanos como maestros, yo te decía que todos los seres humanos pueden llegar a ser un maestro para nosotros. Y aquí te pido que tengas mucho cuidado. Porque va a haber maestros, y esto lo hablaba yo en el post que hice acerca del Día del Maestro. Los seres humanos somos la suma de nuestros maestros. Nosotros mismos somos el resultado de nuestros maestros. Y nuestros padres han sido nuestros maestros, nuestros hermanos han sido nuestros maestros, nuestros compañeritos de la escuela, nuestros mismos maestros de la escuela, las personas con las que convivimos, nuestros amigos, nuestros compañeros de alguna actividad deportiva, de alguna actividad artística, todos durante toda nuestra vida han sido nuestros maestros y les hemos aprendido. Aquí el problema puede surgir, y problema por llamarle de alguna manera, lo interesante puede surgir en esto que te quiero plantear, donde en la vida yo, Gerard, sugiero lo siguiente: hay dos tipos de maestros. Del que puedes aprender el cómo sí y del que puedes aprender el cómo no. Lo repito, yo sugiero que hay dos tipos de maestros que podemos tener en la vida. Aquellos de los que podemos aprender el cómo sí lograr algo y de aquellos que podemos aprender el cómo no lograr algo. Al final de cuentas, las dos enseñanzas son sumamente valiosas. Las dos. Porque es igual de importante saber cómo sí, que igual de importante saber el cómo no. Y entonces aquí es donde te invito a que
también como una práctica, allegues a tu vida, acerques a tu vida, atraigas a tu vida los mejores maestros que puedas tener. Maestros del cómo sí y maestros del cómo no. Pero ahí te va una invitación. A los maestros del cómo sí, aférrateles. A los maestros del cómo sí, pégateles. A los maestros del cómo sí, exprímelos. A los maestros del cómo no, apréndeles y suéltalos. Apréndeles y suéltalos. Apréndeles y suéltalos. A los maestros del cómo sí, aférrateles. A los maestros del cómo no, apréndeles y suéltalos. Ahora, aquí viene, por ejemplo, una importancia o una gran importancia acerca de tener en la vida maestros, de tener mentores, de tener coaches, de tener entrenadores. Porque hablando de esto que te decía hace un ratito acerca de la ceguera cognitiva en la que de repente vivimos, un maestro nos puede sacar de esa ceguera cognitiva. Es un maestro, un mentor, un coach, un entrenador, el que puede observar cuáles están siendo mis prácticas hoy y hacernos ver o apoyarnos a ver que esas prácticas no están alineadas con el logro, con el resultado que quiero tener. Y entonces primero nos mueven de lugar, amplían nuestro campo visual y pueden enseñarnos un nuevo set de prácticas, un nuevo set de hábitos, para entonces sí lograr esto que estoy queriendo alcanzar. Y además, algo importante acerca de tu maestro es, tu maestro te va a apoyar a llevar tus conocimientos a la práctica. Hay mucha gente, y yo he conocido a mucha gente así, que son grandes maestros en la cuestión teórica. ¿Sí? ¿Has conocido gente así? Donde es gente que ha almacenado una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de información. Sí de conocimiento, pero una gran cantidad de información. Y entonces esta gente ha acumulado una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de información, pero no ha tenido la práctica no ha tenido la oportunidad de desarrollarlo en el campo de la práctica. Y entonces estos pueden ser maestros empíricos, ¿sí? Pero no pueden llevarte a una cuestión práctica. Hablando, por ejemplo, de un maestro hablando del jugador de fútbol americano. Hay gente, yo conozco personalmente, hay gente que sabe de fútbol americano. No tienes una idea la cantidad de cosas que saben acerca del fútbol americano, pero nunca han pisado un campo de fútbol americano. No saben lo que siquiera significa amarrarse unos zapatos de fútbol americano. Nunca se han colocado dentro de una utilería, así se le llama lo que usamos en el fútbol americano. Nunca se han puesto ni ajustado un casco. Nunca se han sabido vendar las manos, vendar los pies. No saben cómo pararse en un campo, no saben cómo explotar de cierta manera, no saben cómo moverse, no saben cómo estar viendo todo a su alrededor. Saben una cantidad enorme de fútbol americano, pero no saben no tienen claro lo que respecta de estar dentro del campo. Ahí el conocimiento empírico del cuate que sabe mucho de fútbol americano funciona, sí funciona, pero falta que lo complementes. Y entonces requieres a alguien que te muestre cómo aplicarlo en el terreno. ¿Te hace sentido lo que te digo? Requieres allegarte de maestros que te apoyen a llevar tu conocimiento a la práctica. Y aquí te voy a sugerir cómo trabajar con un maestro. Mira, te hablaba acerca de los maestros del cómo sí y de los maestros del cómo no, ¿correcto? De los maestros del cómo sí, aférrate, exprímelos. De los maestros del cómo no, apréndeles y suéltalos, ¿correcto? Te voy a hacer una sugerencia de cómo elegir y allegar y trabajar con tus maestros en la vida, y es personal, así lo he hecho yo. Cuando algo me interesa, busco quiénes son los grandes referentes acerca de ese tema, ¿ok? Y habrá algunos grandes referentes que ya no están vivos, pero han dejado legado a través de libros, a través de dejar atrás su conocimiento, como te decían, escritos en libros, etc. Entonces te pido que llegues a esas personas, que leas acerca de esas personas y que busques a quienes enseñaron, a quienes mentorearon, y que notes cuáles son las obras de sus pupilos y los resultados de sus pupilos, o sea, de sus aprendices.
Porque yo te decía que somos la suma o somos el resultado de la suma de nuestros maestros. Por lo tanto, un alumno también no es como regla general, pero te puede hablar, el éxito de un pupilo, de un aprendiz, te puede hablar de la grandeza que hay en su maestro. ¿Ok? Entonces, vas a buscar a grandes referentes acerca de este tema en particular en el que tú te quieres volver un maestro. Y vas a buscar quiénes han sido sus pupilos, sus aprendices más reconocidos y cuáles han sido sus logros. Y observa, en dado caso de que no tengas acceso a ese gran maestro, llamémosle así, busca si puede mentorearte alguno de sus grandes pupilos, de sus grandes aprendices, de los que han tenido grandes resultados. Si no puedes llegar a ellos, busca un escalafón abajo, quiénes son los aprendices y los estudiantes de esos aprendices. Y en algún momento vas a tener acceso a alguno, y puede ser a lo mejor la cuarta o la quinta generación. ¿Qué es lo que yo he hecho? Una vez que logro llegar con uno de ellos, primero le hablo acerca de mi visión, del por qué para mí es importante aprender esto que quiero aprender y el por qué busqué a esa persona. Lo busqué por su área de expertise, por sus resultados, por sus logros, por lo que ha generado, por la manera en la que he enseñado a otros. Y le pido que me enseñe. Y esto es algo que requieres tener, o en lo que requieres tener una gran apertura. Quiero que observes cómo hoy pareciera una práctica en el ser humano el tirarle o el desacreditar al que sabe. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Y a lo mejor inconscientemente tú tienes esa práctica. Cuando de repente conocemos a alguien que sabe más que nosotros o que tiene mejores resultados que nosotros, pareciera que en automático el ser humano comienza a desacreditarlo. Comienza a desacreditar los medios por cual ha logrado lo que ha logrado. Comienza a desacreditar a la persona. Comienza a buscarle alguna cuestión como si esa persona hubiera tomado un atajo. Y yo lo que te invito es, no lo desacredites. Mejor acércate a aprenderle qué es lo que te puede enseñar. Por algo ha logrado lo que ha logrado. Pero en el momento en el que tú lo desacreditas, cierras la puerta a que esa persona pueda enseñarte algo, pueda mentorearte en algo. ¿Te hace sentido? Entonces, comienza por no desacreditar a nadie. Entonces, buscas a un maestro en el área de expertise que tú quieras tener, te le acercas, le dices por qué es importante para ti aprenderlo, háblale de cuál es tu visión, qué es lo que quieres lograr y por qué lo buscaste a él como maestro. Y pídele que te enseñe y exprímelo. Y una vez que lo exprimas, pídele que te dé acceso a alguno de sus maestros o a alguno de sus referentes, porque esa persona aprendió de alguien. Entonces ahora pídele que te apoye a tener acceso a uno de sus maestros o a alguno de sus referentes. Y llega con ese nuevo maestro y con ese nuevo referente y nuevamente plantéale la visión del por qué y para qué es importante para ti llevar tu conocimiento a otro nivel. Y enséñale lo que aprendiste. Enséñale a ese nuevo maestro lo que aprendiste para que te dé algo de feedback al respecto, para que te retroalimente. Y pídele que te enseñe lo que además él sabe que puede enriquecer ese conocimiento que ya tienes del primer maestro. Y vuélvelo a exprimir. Y una vez que hayas exprimido a ese nuevo maestro, pídele que te dé acceso a algún otro maestro de él o algún referente. Y llega con ese nuevo maestro, háblale de tu visión, háblale del por qué y para qué es importante para ti aprenderlo. Y enséñale lo que has aprendido y que te retroalimenta al respecto. Y una vez que te ha retroalimentado al respecto, pídele que te enseñe lo que pueda enseñarte para enriquecer otra vez ese conocimiento. Y así hasta que posiblemente, como algún amigo me dijo alguna vez, llegues a Yoda, o sea, al mero mero. E inclusive Yoda Fer, Yoda no era el primer gran maestro, seguramente tenía alguien arriba de él. Entonces, un segundo. Entonces, esa es una manera en la que te puedo invitar a generar, a traer maestros a tu vida. ¿Qué es a lo que me quiero dedicar? A la cocina, vamos a decir a la repostería. Y entonces busco quién es un gran referente, un gran maestro en la cuestión de la repostería. Y genero el poder acercarme y el compartirle mi visión y el decirle por qué para mí es importante y pedirle que me enseñe sin desacreditarlo. Y una vez que esta persona la exprimí, pedirle que me dé acceso a alguno de sus maestros, a alguno de sus referentes. Y con ese nuevo maestro hago lo mismo y le muestro lo que sé. Porque además te voy a decir algo. Alguien de repente un día me dijo, ten cuidado con tener muchos maestros en tu vida porque pueden causar un cortocircuito en tu vida. ¿Cierto? Cierto, pero no siempre. Porque un gran maestro nunca va a desacreditar a los otros maestros que has tenido en tu vida. Ten mucho cuidado con esto que te voy a decir y pon particular atención en esto que te voy a decir.
Un gran maestro, alguien que realmente es un gran maestro en algo, nunca va a desacreditar a los maestros que anteriormente has tenido, porque reconoce que de una u otra manera esos otros maestros te enriquecieron. ¿Comprendes a lo que me refiero? Así sea que te hayan enseñado el cómo sí o el cómo no, un gran maestro, cuando tú llegas a exponerle lo que tú ya sabes y quién te lo enseñó, nunca va a desacreditar a esos maestros. Simplemente va a enriquecer tu conocimiento con algo que él puede aportar, pero nunca los va a desacreditar. Y entonces, Fer, ¿me apoyas con esto? Porque quién sabe qué le pasó. Entonces, cuando tú llegues con alguien que te quiere enseñar algo y observes que ese alguien lo que está haciendo es desacreditando a tus maestros previos, posiblemente no sea el mejor maestro que puedas tener. Cuidado con eso. Un gran maestro no se va a poner a desacreditar a nadie, simplemente va a reconocer que te enseñaron él cómo no se hace. De verdad, te va a decir, mira, sé que lo enseñaron y sé que te lo enseñaron de tal manera y te lo enseñó en el mejor de los sentidos y con la mejor de las intenciones, pero me parece que te enseñó una manera en la que a lo mejor no te va a funcionar. Déjame mostrarte otra y tú lo eliges. Entonces, esa es mi recomendación. Ve de uno a otro, a otro, a otro, hasta llegar a donde tú puedas. Y siempre, siempre muéstrales lo que sabes y pídeles que te retroalimenten esos conocimientos que tú ya tienes. Y la manera en la que te invito, ya para cerrar esta parte brevemente y que podamos pasar al bloque de preguntas y respuestas, la manera en la que te invito a que trabajes con tus maestros es la siguiente. Pídeles que te enseñen teóricamente lo que saben. Primero teóricamente lo que saben. Pero luego diles que te permitan observarlos aplicando lo que saben. ¿Ok? Primero que te muestren teóricamente cuál es el conocimiento que te quieren brindar, el conocimiento que te pueden dar. Y luego pídeles que puedas observarlos aplicándolo. Es muy importante que observes cómo lo aplican. Y después de que tú observes cómo lo aplican, pídeles que te observen ellos a ti aplicarlo. Y que te retroalimenten con base en la manera en la que te ven aplicarlo. Porque mira, he notado que muchas veces recibimos el conocimiento empírico o conocimiento simplemente teórico, llamémosle así, pero no nos ponemos a aplicarlo. Y puede ser que entre la teoría y la práctica haya algún tipo de brecha, hay algún tipo de gap, de separación y el resultado no se va a lograr. Porque yo puedo haber entendido muy bien las cosas a nivel teórica, pero posiblemente en la práctica no lo estoy desarrollando como se requiere. Y ahí es donde va a haber una separación entre lo que quiero lograr y el logro que voy a tener. Entonces, esta es la invitación. Dile a estos maestros que comienza por la información, por el conocimiento teórico. Después pídeles verlos aplicar para que aprendas cómo lo aplican. Y después pídeles que te observen aplicarlo y que te retroalimenten en esta cuestión de cómo lo estás aplicando tú. Eso es muy importante. La invitación es no te quedes con el conocimiento meramente teórico. Y por eso a veces le sugiero a la gente que cuando está aprendiendo cosas en los libros no se quede con simplemente aprenderlos, porque te voy a decir una cosa. La única manera en la que, y escuchen esto por favor, la única manera en la que tú te puedes volver un maestro en algún tema o en alguna actividad, en lo que sea, la única manera en la que tú te puedes volver un maestro en algo es si lo llevas a la práctica cotidiana de la vida, porque solamente en la práctica cotidiana de la vida se te van a presentar distintos escenarios donde lo puedas aplicar. Cuando tú estás metido únicamente en el libro, no hay ningún escenario posible que pueda ocurrir más que lo que está ocurriendo desde lo que dice el libro. ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo? O sea, solamente me puedo enfrentar al escenario de lo que estoy desarrollando con base en la lectura que estoy teniendo. Pero cuando ese conocimiento me lo llevo a la vida, es en la vida, en la práctica, donde van a ocurrir de repente distintos escenarios, distintas circunstancias, distintas situaciones, donde voy a poder aplicar mi conocimiento, practicar mi conocimiento, aplicar mi conocimiento, practicar mi conocimiento y entonces volverme un maestro en ese ámbito en particular. Porque si no lo hago de esa manera, señoras y señores, si no lo hago de esa manera, no soy un maestro en el tema.
soy un teórico en el tema. Y no es lo mismo ser un gran teórico o catedrático en un tema que ser un maestro en un tema. Y el maestro es alguien que llevó su conocimiento a la práctica y lo puso a prueba en tantos distintos escenarios como puso. Un maestro es alguien que tomó su conocimiento y lo llevó a la práctica y lo puso a prueba en tantos escenarios distintos como pudo. Eso es un maestro. Y por eso es importante que te allegues, que te acerques, que generes en tu vida maestros importantes, coaches, entrenadores, para que rompan el campo de visión limitado que tienes, para que abran este espectro, este campo de visión, para que puedan moverte de esta ceguera cognitiva y enseñarte algo que desde donde estás parado es imposible que puedas observar, es imposible que puedas ver. Y es importante también que elijas de manera adecuada y de manera correcta a tus maestros. No discrimines a ninguno. Algunos te enseñarán cómo sí y cómo no. Y reitero, a los que sí, a los que te enseñen cómo sí, aférrate. A los que te enseñen cómo no, simplemente apréndeles y suéltalos. Y bien importante, investiga, indaga quiénes son tus maestros, cuáles han sido sus resultados tangibles. No lo que ellos te platiquen, ¿Cuáles son sus resultados tangibles? ¿Cuáles son sus resultados reales? ¿Cuáles son los resultados de la gente a la que han entrenado, de la gente a la que han enseñado, de sus aprendices, de sus pupilos? También velo en el éxito de estos pupilos. O sea, realmente indaga, investiga a quién te estás allegando como maestro, de estos maestros de los que te vas a aferrar. De repente yo he escuchado gente que dice, es que yo soy un maestro en esto, llevo 20 años haciéndolo. Sí, efectivamente llevas 20 años haciéndolo, pero ¿qué crees? Llevas 20 años haciéndolo mal. ¿Te hace sentido lo que te digo? Esa persona, por supuesto que es un maestro, pero es un maestro del cómo no se hace, porque lleva 20 años practicando el cómo no se hace. Y como no se ha llegado de confrontación, no se ha llegado de cuestionamiento, no se ha llegado de comparación con otras cuestiones, como no ha profundizado en sus estudios, no tiene manera de ver que los 20 años que lleva haciéndolo de una manera en la que no funciona. Entonces, por supuesto que es un maestro, pero es un maestro en el arte de cómo no se hace. Así que elige bien a tus maestros, indaga acerca de tus maestros, cuestiona quiénes son, de dónde vienen y mira sobre todo de manera profunda cuáles han sido sus resultados y los resultados de la gente a la que he enseñado. Porque también hay una cuestión, hay gente que sabe muy bien hacer las cosas, pero no sabe cómo enseñarlas. Y por eso partí hablándote de que la maestría es una gran habilidad o destreza para realizar y enseñar algo. Entonces esa persona puede ser un as para hacer algo, pero no significa que pueda ser un buen maestro, porque a lo mejor no va a poder enseñártelo, no sabe cómo enseñártelo, o hay mucha gente que también, reconociéndolo de esa manera, no quiere enseñarlo. Entonces, bien importante, para ya abrir la cuestión de las preguntas y respuestas, observa cuáles están siendo tus prácticas hoy, cuáles son las prácticas que te están alejando de eso que dices que quieres. Incorpora la excelencia, incorpora la excelencia como un hábito en tu vida. Allégate de maestros importantes en tu vida. Indaga quiénes son estos maestros, exprímelos, llega a sus maestros, exprímelos, llega a sus maestros, exprímelos, llega a los suyos. Y a los maestros del cómo no, apréndeles y suéltalos. Esa es como mi recomendación, mi sugerencia con este tema del que estamos hablando, acerca de práctica y maestría. Y simplemente antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría recomendarte que para toda esta charla hay un libro, un excelente libro que puedes leer, que se llama Maestría, Mastery en inglés, pero también existe en español, y se llama Maestría, escrito por Robert Greene. Le voy a pedir, déjenme lo escribo aquí, si gustan, y es Maestría de Robert Greene. Este libro
habla mucho acerca de la importancia del mastering y el mentoring, de la importancia de tener maestros y mentores en tu vida, de cómo los puedes elegir, de cómo puedes trabajar con ellos. Simplemente a manera de resumen te hago esta recomendación: que te enseñen lo que requieran enseñarte, obsérvalos practicando esto que te están enseñando, obsérvalos aplicarlo y practicándolo, y después pídeles que observen cómo lo estás aplicando y practicando tú, y que te retroalimenten. Y llega con un nuevo maestro, muéstrale lo que sabes, invítalo a tu visión, dile por qué es importante, pídele que te enseñe, que enriquezca tus conocimientos, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Y bien, entonces voy a parar por aquí, voy a parar hasta aquí con la cuestión que tiene que ver con mi charla, y entonces ahora sí voy a abrir un espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Todas aquellas preguntas, todas aquellas inquietudes que hayan surgido con base en esta plática, me gustaría que en este momento me las hicieran saber para poder irlas resolviendo, ¿ok? Entonces, adelante. Por ahí ya hay algunas preguntas, ¿verdad, Fer? Entonces, Fer, esto de verdad no sé si está... entonces, por favor, si puedes ayudarme, no sé si con sacándolo de la conexión y volviéndolo a meter en configuraciones, algo, pero... Entonces, dicen, hay una pregunta que dice, ¿prácticas igual a repetir historias? Sí, a ver, sé un poquito, quiero imaginar un poquito hacia dónde va tu pregunta. El que yo repita ciertas historias, el que yo esté repitiendo ciertas cuestiones en mi vida tiene que ver con hábitos o con patrones. Y estos hábitos o patrones tienen que ver con prácticas que no sé por cuánto tiempo he estado llevando al cabo. Son esas prácticas las que han desarrollado en que sean mis hábitos o patrones que me llevan a repetir esas historias. Y curiosamente, al final del video les voy a platicar acerca de un taller que voy a dar en un par de semanas que tiene que ver mucho con esto, con cómo los seres humanos estamos constantemente, o pareciera que estamos constantemente repitiendo la misma historia de nuestra vida. O sea, pareciera que vivimos la misma historia todo el tiempo, y aunque nos cambiemos de trabajo parece que nos llevamos a nuestro jefe a todos lados, y aunque cambiemos de pareja pareciera que es la misma pareja nada más con otra cara, y seguramente a más de uno de ustedes le hace sentido esto. Y en este taller que voy a presentar en un par de semanas hablo profundamente acerca de esto, de cómo los seres humanos escribimos nuestra historia, que tiene que ver con nuestras prácticas, nuestros hábitos, etcétera. Cómo escribimos nuestra historia, cómo repetimos esta historia de vida, pero también ofrezco una posibilidad de cómo romper esta historia repetitiva de vida y cómo generar nuevas prácticas y nuevos hábitos para escribir una nueva historia de vida. El taller se llama Mi Historia Sin Fin, que lo voy a impartir el próximo 17 y 18 de junio. Pero al final del video les platico un poquito más acerca de esto. Entonces, si me puedes apoyar con otras preguntas, Fer, porque nada más veo dos. A ver, pásame mientras el iPad, porfa. Entonces, voy a ver si mientras acá puedo leer algunas otras de sus preguntas. María Rosa dice, hola, dice, ¿de las historias repetitivas las puedo identificar en tu taller? Sí, ya ahí lo vamos a hablar, pero del taller hablamos en un ratito más. Alan Garduño me pregunta, ¿la práctica se podría considerar como una repetición de historias o creencias? Lo que te sugiero, Alan, es que veas cómo la práctica en sí es el estar repitiendo esas historias o creencias. Ahora, hay prácticas que tengo que no estoy siendo consciente de ellas. Y es de lo que hablaba. Hay prácticas de las que estoy siendo inconsciente, ¿ok? Que están en el campo de lo que no sé, están dentro de esta sombra de mi ceguera cognitiva. Y ahí es donde yo hablaba, Alan, de la importancia de tener un mentor, un coach, un entrenador, que me apoye a ver cuáles están siendo estas prácticas inconscientes. Porque estas prácticas inconscientes pueden venir desde una creencia profunda. Es decir, hablando de esta analogía del jugador de fútbol americano, Alan, esta práctica que este jugador puede tener de estarse resignando todos los días, de estar renunciando todos los días, de estarse enojando, esa práctica de enojarse, de resignarse, de abandonarse,
puede surgir de una creencia profunda que posiblemente tenga que ver con una cuestión donde esta persona no se cree capaz de lograrlo. O hay gente, mira, hay gente, y esta es la importancia, por ejemplo, del coaching profesional, del coaching realmente brindado por profesionales, etcétera, etcétera. Hay gente que de repente no está generando felicidad en su vida, dadas ciertas prácticas que tiene que no le permiten acceder a esa felicidad, por ponerle una etiqueta, acceder a esa felicidad. Pero esa práctica de alejarse de la felicidad viene, Alan, de una creencia profunda, donde a lo mejor en algún momento de su infancia estaban siendo sumamente felices y algo interrumpió esa felicidad. Algo acabó con esa felicidad. Te voy a poner un ejemplo, y te voy a poner un ejemplo de un caso en el que yo participé. Eran un grupo de hermanos que habían vivido de manera, digamos que no habían tenido la oportunidad de viajar, pero tenían muchas ganas de viajar y tenían muchas ganas de conocer el mar. Y entonces, por fin, los papás habían podido reunir cierta cantidad de dinero y habían platicado con algunos amigos para compartir gastos. Para no hacerte el cuento largo, ya estaba planeado el viaje a la playa. Y esta persona con la que tuve la oportunidad de trabajar, a la que pude coachar, decía que en ese momento él jamás había sentido una felicidad tan grande como en el momento en el que le dijeron, vamos a ir a la playa. Iba a ir con sus 2 hermanitas. Y entonces él recuerda que estaban a punto de irse a la playa, ya se iban a subir al carro, etcétera, etcétera. Estaban a punto de irse a la playa y ya sabes cómo somos de repente niños que no importa que sean 4 o 5 horas de carretera, ya llevas el traje de baño puesto y tu llanta y tus flotes. Sí, alguno de ustedes lo hizo, seguramente sí, ¿no? Y justo cuando se iban a ir a la playa, la mamá los llamó a la casa, entraron y resulta que su abuelita acababa de morir. La abuelita de los niños acababa de morir y se canceló el viaje a la playa en ese momento. Te estoy diciendo, a punto de subirse al carro para irse. Y como a los 2 o 3 meses, nuevamente se iban a ir a la playa y otra vez lo embargó la felicidad, pero él reconoce que el sentimiento de la primera vez cuando estaban a punto de irse no era el mismo el que estaba sintiendo la segunda vez, porque él reconoce que en la segunda ocasión donde estaba el viaje en puerta, ya sentía como algo distinto y posiblemente era miedo, no lo sé. Pero curiosamente, justo un día antes de irse a la playa, el papá se cae de las escaleras y se fractura la cadera. Otra vez se canceló el viaje a la playa. Y esto te lo comparto por lo siguiente. En ese momento de su niñez, esta persona generó una conversación, una creencia, donde no era bueno aferrarse a sentirse feliz porque en cualquier momento la felicidad se puede acabar. Porque él se contó la historia de que no importa lo que ocurra, no importa lo que él sienta, algo va a ocurrir que va a acabar con su felicidad. Por lo tanto, inconscientemente, Alan, esta persona generó una serie de prácticas desde esa creencia para alejarse de sentirse plenamente feliz, porque tenía la creencia de que en el momento en el que se estuviera sintiendo plenamente feliz, algo iba a ocurrir e iba a acabar con su felicidad. Entonces te das cuenta cómo nuestras prácticas muchas veces pueden surgir a partir de creencias. Y he ahí la importancia del coaching, la importancia del mentoring, para que nos muestre cuáles son nuestras creencias, nuestras conversaciones inconscientes que pueden estar desarrollando nuestras prácticas. ¿Ok? Desde nuestras creencias y de nuestras conversaciones puede ser que estemos generando las prácticas. Y se hace como un círculo vicioso porque entonces practicamos esas creencias y esas conversaciones. Desde la conversación o la creencia genero la práctica y entonces ahora practico esa creencia y esa conversación. Y se vuelve un círculo de nunca acabar. Vaya, una historia sin fin. ¿Ok? Bien, espero con eso haber respondido a tu pregunta. Entonces, esto sigue trabado, de verdad no puedo ver, no sé qué pasa. Entonces, vamos a ver, voy a ver por acá las siguientes preguntas. Dice Rocío, ¿qué pasa con esas personas que todo lo
desacreditan. Mira, hay un término que el otro día estaba leyendo que se llama síndrome de proscuto, síndrome. Les prometo que lo voy a poner al final del post porque lo estaba leyendo y es muy interesante. Y habla acerca de esta tendencia que muchos seres humanos tienen a desacreditar a aquellos que, por etiquetarlo de alguna manera, a aquellos que de una manera brillan. Pero, Fer, por favor, enfócate en eso porque me urge mucho, me hace mucho más falta eso que el otro. Entonces, hay gente que tiende a desacreditar a otros, a los que brillan. Por ponerles, repito, una etiqueta a esto de que están brillando. Y mira, yo lo que sugiero es lo siguiente. Me parece que lo que los lleva a desacreditar es, podríamos llamarle envidia, podríamos llamarle coraje, podríamos llamarle de muchas maneras. Yo lo que sugiero es que lo hacen por miedo a no lograr tener éxito, por miedo a una creencia que me parece absurda, que dice que si otro brilla, entonces yo no puedo brillar, que si otro tiene entonces algo, entonces yo me voy a quedar sin algo. Una creencia donde nos contamos que si otro gana, entonces yo pierdo. Pero eso tiene que ver con una cuestión contextual de supervivencia. En este sistema de supervivencia, en este contexto de supervivencia, nos han educado de tal manera donde tenemos que tener para nosotros, porque si no tenemos para nosotros morimos. Y entonces todo el mundo pelea para tener para sí mismo. Y yo lo que le sugiero a la gente es que si en lugar de estar sobreviviendo y estar tomando de los demás y peleando por tener más que los demás por miedo a que se va a acabar, si nos diéramos cuenta que haciendo eso es la manera en la que realmente las cosas se acaban, ¿cómo sería si hiciéramos un shift donde todos aportáramos, donde todos diéramos? Y entonces nunca habría escasez de absolutamente nada. Porque si todos nos estamos dando, si todos estamos aportando, entonces no habría por qué pelear por nada, porque hay suficiente para todos. Entonces, me parece que la gente que desacredita el trabajo de los demás tiene que ver con una cuestión de miedo a no lograr ciertas cosas, y entonces toma el éxito de otros como una amenaza. El problema de esta gente es que hay gente que se siente amenazada por el éxito, por los logros de alguien más, y yo lo que les sugiero es que se muevan de conversación y que se vean que no es una amenaza sino una gran oportunidad. Y te voy a decir por qué es una gran oportunidad y también es para todos. Si tú ves que alguien está logrando algo que tú no has logrado, es buenísimo. Es una gran noticia. Porque significa que hay manera de lograrlo. ¿Comprendes esto que te acabo de decir? Si tú observas que alguien más es capaz de lograr algo que tú te has propuesto lograr y que no has logrado, significa que entonces sí hay una manera de lograrlo porque alguien más lo está logrando. Ve y apréndele. Ve y que te enseñe cómo hacerlo. Y sabes, yo considero que en la naturaleza, en la real naturaleza de los seres humanos, en nuestra real esencia, estamos diseñados para apoyarnos y contribuirnos. ¿No me crees? Mira cómo son los bebitos, mira, son como los niños. Los niños se comparten todo, se dan de todo, no se preocupan porque se acaben sin nada. Eso se los enseñan los adultos. Pero yo creo que esa es la esencia de los seres humanos. Y entonces, el que tú veas que alguien está logrando algo es una señal buenísima. En lugar de enojarte, en lugar de envidiarlo, en lugar de desacreditarlo, di gracias, porque gracias a que esta persona lo está logrando significa que puede encontrar una manera de hacerlo, que es viable, que se puede. Voy a ir a que me enseñe cómo hacerlo. Esa podría ser una manera, ¿ok? Bien, y entonces, dice otra pregunta, Patilú González dice, hola, ¿cómo reconozco al maestro bueno del malo? Déjame ver si es la conexión. ¿Ya checaste la conexión a internet? ¿En cuál está? Cambié a la 5G. No, es que esa es la que no funciona. Bueno, acabo de cambiarla, pero bueno, estaba entrando. Entonces, déjenme ponerla aquí. Es que como andamos con 1000 cosas, rapidísimo. Es que esa señal es donde está el teléfono, Fer, y se nos puede caer. La segunda que cambié, pero bueno. Ok, bueno, a ver si en esa. Entonces, dice Patilú, ¿cómo reconozco al maestro bueno del malo? Patilú, no, yo nunca hablé de maestros buenos ni malos, ¿ok? Yo no considero que haya maestros buenos ni malos. Lo que considero es que hay maestros que me van a enseñar el cómo sí lograr algo y hay maestros que me van a enseñar el cómo no lograr algo. Es como esto que te decía, que hay gente que
se echa flores a sí misma o se reconoce a sí misma diciendo que es un maestro porque lleva 20 años de experiencia en algo. Sí, pero lleva 20 años haciéndolo mal. Entonces, no es que sea uno bueno y uno malo. Uno te va a enseñar cómo sí lograrlo y otro te va a enseñar cómo no lograrlo. Y los dos aprendizajes son sumamente valiosos. Ambos aprendizajes son sumamente valiosos. Ahora, por eso te decía que indagaras quién es este maestro, cuáles han sido sus logros, cómo ha trascendido, quiénes son sus pupilos, quiénes son sus aprendices y cómo han trascendido sus aprendices. ¿Ok? Observa cuáles son los resultados de uno, cuáles son los resultados de otro, cuál ha sido el legado de uno, cuál ha sido el legado de otro. Pregúntale a los pupilos de uno y de otro, observa cuáles son los resultados. O sea, investiga a quién estás eligiendo como maestro, profundiza en de dónde viene y hacia dónde va y qué es lo que ha logrado generar ese maestro que estás eligiendo. Pero no hay maestros buenos ni malos, simplemente unos te van a enseñar cómo sí y otros te van a enseñar cómo no. ¿Ok? Bien, espero con eso responder tu pregunta. Y luego dice Edgar Torres, ¿cómo romper una práctica cuando ésta se ha vuelto un hábito? Ahí la importancia de tener un maestro, un mentor o un coach, Edgar. Muchas veces de donde estamos parados los seres humanos, dado esto que te hablaba de la ceguera cognitiva, no podemos ver si lo que estamos haciendo es lo que funciona o no, pero tampoco podemos ver si hay una práctica inconsciente que me está llevando a limitarme y no obtener el resultado que quiero. Por eso es importante siempre, te voy a dar una recomendación, siempre, bueno, no sé si siempre, pero suele o ten la práctica de pedirle feedback a la gente, de pedirle retroalimentación, de pedirle su opinión, de que te observe practicar algo, de que te observe desarrollar algo y te diga qué es lo que está viendo desde fuera. Por eso el gran éxito en cuestiones del coaching profesional, cuando es profesional, del entrenamiento profesional, de la consultoría, de la consejería, los propios sacerdotes de la iglesia, los abogados, los psicólogos, etcétera, porque siempre son observadores externos. Y siempre un observador externo va a tener un punto de vista mucho más amplio que el punto de vista de aquel que está inmerso en la actividad. Entonces, ¿cómo puedes romper una práctica cuando se ha vuelto un hábito? Pídele a alguien más que te observe. Pídele a alguien más que te dé feedback, que te retroalimente. Créeme que es sumamente valioso. Y esta es otra práctica que puedes incorporar a tu vida para todos. Te decía, trae a tu vida la práctica de la excelencia, y lo otro que puedes incorporar en tu vida es trae a tu vida la práctica de estar pidiendo retroalimentación a la gente. Mira, esto es lo que estoy haciendo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo observas? Pero también aquí hay un punto de cuidado. Observa que la persona a la que le estás pidiendo feedback tenga autoridad en el tema. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Es decir, si estás construyendo una nave espacial para llegar a la luna, pues pídele feedback a alguien que tenga algo de autoridad, a quien le puedas otorgar autoridad en el tema. Es decir, a lo mejor, no, voy a inventar algo, a lo mejor un ingeniero en cuestiones aerodinámicas o un ingeniero espacial o alguien que se dedica a desarrollar cohetes de propulsión a chorro. O sea, no le vas a ir a pedir feedback a alguien que hace pasteles acerca de cómo hacer una nave espacial, porque a lo mejor esa persona pues te va a dar feedback de cómo decorarlo, ¿sí? ¿Te hace sentido? Pero no de cómo va a funcionar. Entonces, una manera en la que puedes romper prácticas y patrones que no están funcionando es siempre allegarte de retroalimentación, siempre tener a alguien con la suficiente autoridad y calidad para que te esté dando retroalimentación y que esté observándolo desde afuera. Esa es una recomendación que te hago, ¿ok? Bien, espero haber con eso resuelto tu pregunta. Y entonces, siguiente, dice, ¿cómo ser consciente de las prácticas que impiden crecer y prácticas que te hacen decrecer? Lo mismo, siempre es importante que estés observando, que estés teniendo a algún observador externo que te pueda apoyar en el tema, a un mentor, a un coach, a un maestro. Y muy sencillo también, Exi, observa si estás logrando el resultado que dices que quieres tener. Si el resultado que estás obteniendo está desalineado con el resultado que dices que quieres tener, significa que hay alguna práctica que no está funcionando. Recuerda lo que dije en un principio, el mejor termómetro, el mejor entrenador siempre va a ser tu resultado. Entonces, si tu resultado no está alineado con aquel que estás declarando que quieres tener, por ahí puede haber alguna práctica o un hábito que es lo que te está manteniendo lejos de ello, ¿ok? Eso sería importante observar. Bien, y si quieres ya pásamelo así. Si ya no hay video, pásamelo así nomás para ir viendo las reacciones. Siguiente.
A ver, bájale tantito, es que no entiendo, dice Arly Calderón. Ese mentor que tú comentas, quien nos apoyaría a ver aquellas prácticas conscientes, podría ser cualquier persona cercana a mí. Ah, mira, Arly, esto tiene que ver con lo que le decía yo a Alan, ¿recuerdas? A ver, alguien cercano a ti, alguien a quien tú le importes, alguien a quien tu desarrollo le importe, alguien que te quiere ver grande y que te quiere impulsar a ser grande, sí, cualquier persona así cercana así a ti. Pero cuidado, porque cuando hablo de un maestro y de un mentor, etcétera, lo que también te pido es que tengas cuidado que sea alguien que tiene autoridad en el tema. Es decir, voy a poner un ejemplo. Tu mamá posiblemente sea uno de los seres humanos a las que más le importa que crezcas, a las que más le importa tu desarrollo, a las que más le importa tu bienestar, tu grandeza, ¿sí? Pero posiblemente si tú quieres ser una maestra en cómo construir puentes y tu mamá no tenga esos conocimientos, y tu mamá no estudió ni ingeniería, ni arquitectura, ni estas cuestiones, pues por más que tu mamá sea cercana a ti y quiera verte grande, no va a poder retroalimentar a lo mejor la manera en la que estás desarrollando tus planos para hacer tus puentes. ¿Te hace sentido? Es importante que te acercas a alguien a quien puedes otorgarle autoridad para que te dé retroalimentación, mentoring, coaching en ese tema. Ahora, tu mamá a lo mejor podría apoyarte en ese mismo tema, pero de una manera distinta. A lo mejor tú puedes decirle a tu mamá, preguntarle a tu mamá, más allá de cómo estás desarrollando tus planos de los puentes, qué prácticas está viendo en ti que no te están permitiendo. Y a lo mejor mamá te puede dar retroalimentación en algo así como, hija, es que nunca duermes, es que no estás comiendo, o es que, hija, cuando estás haciendo tus planos, te veo que también estás con el teléfono celular y tienes la tele prendida y tienes el estéreo a todo volumen y no te concentras. Y a lo mejor por ahí también puede darte feedback acerca de algunas prácticas que no estás viendo. Entonces, sí puedes alguien cercano a ti, pero a lo que me refiero con maestría, con acercarte, con hacerte llegar a llegar a tu vida un maestro, es busca a alguien que pueda tener autoridad en apoyarte a volverte tú a un maestro en ese tema. Es decir, que esa persona tenga cierta calidad, cierta autoridad en ese tema o en ese ámbito en el que tú te estás queriendo desarrollar como maestro. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Espero con eso responder tu pregunta. Y dice Jazz López, ¿cuál sería la práctica que evita que genere el trabajo que quiero? No lo sé, Jazz, ¿tú cuál dirías? ¿O a quién le has preguntado qué observa en ti? A lo mejor tienes la práctica de aferrarte a algo para lo cual aún todavía no desarrollas ciertos hábitos o ciertos talentos que te permitan acceder a ese trabajo. A lo mejor es un trabajo que requiere cierto nivel de expertise o cierto nivel de conocimientos a los cuales tú no has estado dispuesta a accesar. A lo mejor es un trabajo donde tú te limitas a que sea de cierta a cierta hora o a cierta distancia de tu casa y entonces tú tienes la práctica de hacerte las cosas cómodas. O a lo mejor tienes la práctica inconsciente de creer que hagas lo que hagas, tú no lo vas a lograr, Jazz. Y entonces sin darte cuenta, todos los días has generado la práctica y el hábito de manera inconsciente autosabotearte para no generar ese trabajo. ¿Me explico? Por eso es tan importante que tengas a tu alrededor una red de apoyo que te mueva para que puedas ver lo que no estás viendo. A lo mejor tienes esta práctica desde una, como lo decía en una de las preguntas, desde una creencia inconsciente, donde tú hagas lo que hagas, nunca eres suficientemente buena para la gente. Haga lo que haga, me esfuerce lo que me esfuerce, la gente nunca me reconoce. Y entonces esa creencia está desarrollando en ti una práctica que te está llevando a autosabotearte y el resultado es no consigues el trabajo. Puede ser que esa sea una de las prácticas que estás teniendo. No lo sé, habría que observarlo a fondo. Por eso la importancia del mentoring, del coaching de alguien a tu alrededor que lo pueda observar. ¿Ok? Espero con eso haber contestado tu pregunta. Y luego Dice Perla, ¿cómo desarrollar esa práctica que deseas en el trabajo si mi líder no lo permite ya que es muy controlador? ¿Qué te parece, Perla, si empiezas por no etiquetar a la gente? Porque el que sea controlador es una etiqueta que tú le estás poniendo. Y recuerda lo que ocurre cada vez que los seres humanos etiquetamos a alguien. Cada vez que etiquetamos a alguien, condenamos a esa persona a actuar congruentemente a como nosotros creemos que es. Porque haga lo que haga, yo al final lo voy a tomar evidencia de que tengo razón, es un controlador. Ahora,
Si bien es cierto que existen ciertos tipos de personalidades y que una de ellas podemos reconocerla como una personalidad controladora, no tiene que ver con él el que tú logres algo o no, Perla. Tiene que ver con la manera en la que tú te relacionas con un controlador. Y te voy a decir algo. Hay prácticas que te permiten desarrollar convivencias y relaciones poderosas con todo tipo de personalidades. Entonces, vamos a decir, solamente vamos a decir que efectivamente él es controlador. Vamos a decir que así es su personalidad. No es el que sea el controlador lo que te impide lograr tu objetivo, Perla. Son las prácticas que tú tienes de cómo relacionarte con un controlador las que no te lo permiten, porque te voy a decir algo. Posiblemente tú también eres controladora. Posiblemente, no lo sé. Y entonces si tú quieres relacionarte de manera efectiva con un controlador desde el control, ¿qué crees que va a ocurrir? ¡Pac! Lo vas a colapsar. ¿Sí o no? Aunque él fuera controlador, Perla, simplemente abriéndome la posibilidad de que él fuera como tú dices que es, hay prácticas, hay hábitos de cómo relacionarme de manera efectiva con un controlador. Si quieren eso después te lo contesto también aquí por mensajito y te digo cuáles son las maneras poderosas con las que te puedes relacionar con cualquier tipo de personalidad. Entonces, creo que se nos fue el tiempo. Al parecer, hoy me extendí un poquito más en la cuestión de la charla, pero espero que les haya servido, espero que les haya funcionado. Estamos a unos minutitos de cortar la transmisión, porque si no ya saben que nos la cortan y nos alcanzamos a despedir. Entonces, quiero que sepan que durante estos días me voy a abocar a la tarea de responder todas sus inquietudes, de responder todas sus preguntas. Ninguna se va a quedar sin atender. De eso tienen mi palabra, siempre lo hago así. Y me despido simplemente con la invitación que les hacía de lean este librito que les hablé, el Maestría de Robert Greene. Observen cuáles están siendo sus prácticas hoy. Pidan retroalimentación de qué es lo que los están viendo practicar. Incorporen a su vida la práctica de la excelencia y alléguense de maestros con la suficiente autoridad de apoyarlos a llevar su vida a otro nivel. Elijan profundamente a sus maestros, exprímanlos y siempre, siempre estén procurando su crecimiento. No se estanquen, siempre hay más que aprender. Un maestro, y quiero cerrar con esto, un maestro es un maestro porque se declara un eterno aprendiz. En el momento en el que alguien declara que ya no tiene nada más que aprender, se acabó el crecimiento, se acabó el juego. Un gran maestro requiere tener la capacidad y la humildad de declararse a sí mismo como un eterno aprendiz. Me despido no sin antes invitándolos de manera encarecida a este taller que voy a estar impartiendo el próximo 17 y 18 de junio, que también voy a poner aquí los datos. Toda la información que requieran acerca del taller la pueden obtener a través de los teléfonos de TNT, en la página de TNT, pero aquí voy a decirles algunas cosas. El taller es sábado y domingo. El sábado comenzamos a las 11 de la mañana y termina alrededor de las 9 de la noche, y el domingo termina igual a las 11 de la mañana y termina alrededor de las 5 o 6 de la tarde. El costo por promoción de verano, que así lo sacamos, es de $2,000 y al taller puede asistir cualquier persona. No requieren haber tomado ningún tipo de entrenamiento previo conmigo ni en ningún lado. Es abierto a todo público y es un taller que yo escribí, que yo desarrollé y que tiene mucho que ver a lo mejor con esta plática que tuvimos, que de manera accidental pudimos hilar, que tiene que ver con cómo estás creando tu vida, cuáles son tus hábitos y tus patrones desde los cuales estás creando tu vida, cómo romper con esos hábitos y patrones que estás repitiendo en tu vida generando los mismos resultados y reescribir tu vida con un nuevo set de prácticas, un nuevo set de hábitos para llevarla a otro nivel. Me va a encantar compartir con ustedes ese espacio. El taller se llama Mi Historia Sin Fin y bueno, me despido no sin antes agradeciéndoles enormemente, como siempre, sobre todo por su tiempo. No hay algo que valore más en esta vida que cuando alguien me regala de su tiempo. Así que muchísimas gracias a todos por esta noche haberme regalado otra vez otro ratito de su tiempo. Espero verlos muy pronto en un próximo video, que será más o menos en un mes. Espero verlos en el taller y cualquier cosa háganmela saber por aquí, déjenmelo en los comentarios del video y con mucho gusto los seguiré atendiendo. Muchísimas gracias por regalarme este ratito. Los quiero muchísimo y espero verlos muy pronto. Gracias. Bye bye.